¿Sabías cómo las células leen el genoma? Hoy hablaremos de la transcripción y traducción. Ese proceso por el cual las células leen las instrucciones que se encuentran en nuestros genes se denomina expresión génica. Este comprende tanto la transcripción como la traducción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es ese proceso por el cual la información del ADN se copia a RNA. Y la traducción es ese proceso por el cual la información pasa de ARN a proteína. Este proceso de transcripción y traducción se puede dar a diferentes tasas o a diferentes velocidades según la necesidad de la célula. ¿Qué significa? Cuando una célula necesita grandes cantidades de una proteína, la transcripción y la traducción se hacen a una velocidad mayor. En cambio, cuando necesita cantidades mínimas de una proteína, la velocidad con la que se transcribe y se traduce no va a ser tan rápida, ¿no? Entonces, eso depende según las necesidades de la célula. Antes de iniciar con la transcripción, vamos a hablar de ciertas diferencias que tiene el ADN con el ARN. Sus diferencias químicas son pequeñas. ¿A qué se refiere con sus diferencias químicas? No olvidemos que el ARN tiene un azúcar ribosa, en cambio el ADN su azúcar es desoxirribosa. Y también tienen la diferencia en su base nitrogenada. En el ARN no hay timina. En lugar de timina se encuentra el uracilo. Y este uracilo tiene propiedades similares a la timina. Es por eso que igual que la timina puede aparearse con la adenina. Bueno, sus diferencias estructurales como tal sí son bastante importantes para sus funciones. Entonces empecemos. El ARN es una cadena monocatenaria. Además de eso, el ARN es mucho más corto que el ADN. ¿Por qué? Porque el RNA, no se olviden que es una copia solo de un pequeño gen o de un pequeño segmento del DNA. Entonces es más corto que el DNA. Como este RNA es monocatenario, al igual que las cadenas polipeptídicas de una proteína, nos dice que puede adoptar distintas formas. Y esto le permite cumplir muchas funciones, no solo la de transmitir la información del ADN a proteína, también tiene funciones estructurales, tiene funciones catalíticas, funciones reguladoras. Es por eso que no todos los RNAs siempre se traducen a una proteína. Algunos RNAs quedan simplemente como moléculas de RNA porque tienen que cumplir estas funciones también, ¿no? En cambio, el ADN es bicatenario, no puede plegarse y no cumple muchas funciones como el RNA. Solo tiene una información y es la de actuar como un depósito de información. Solo almacena nuestros genes. Bueno, empecemos con la transcripción entonces. Este proceso de transcripción es similar a la replicación del ADN, pero hay ciertas diferencias también importantes. Para empezar, para iniciar la transcripción necesitamos separar las dos cadenas de DNA. Una vez que se separan las dos cadenas de ADN, se utiliza una sola cadena molde. En la replicación se utilizaban ambas cadenas moldes. Muy bien, acá ¿por qué solo se necesita una molécula molde? Porque el RNA es monocatenario, y entonces por eso se utiliza solo una cadena molde. Algo importante también, la molécula de RNA que está siendo sintetizada no forma pares de bases con la molécula de DNA. A medida que es sintetizado, miren, ¿qué va a pasar? Esta cadena es desplazada, no va a aparearse. Una vez que se termina de transcribir el RNA, este es liberado y las dos cadenas de DNA vuelven a unirse. Entonces, esa es una diferencia importante. También, la enzima que lleva este proceso en la transcripción es la RNA polimerasa. Ella es la encargada de añadir los nucleótidos y sintetizar esta cadena de RNA. Y como se puede ver aquí en la imagen, igual van viendo que los nucleótidos que se van añadiendo por apareamiento de bases no forman pares de bases con el DNA. Miren, se van liberando nada más. Perfecto. Ahora, los nucleótidos que ingresan, al igual que en la replicación, ingresan como ribonucleótidos trifosfato. ¿Por qué como trifosfato? Porque van a servir para aportar energía para la formación del enlace fosfodiéster entre el nucleótido en crecimiento y el nucleótido entrante.
No nos olvidemos que los enlaces que unen estos fosfatos tienen mucha energía. En el momento que se rompe estos enlaces mediante la hidrólisis, se libera mucha energía. Y esta energía es utilizada para la formación del enlace fosfodiéster, ¿no? Es una manera análoga a la síntesis del DNA, igual ingresan como trifosfatos, pero en este caso no como ribonucleósidos, ¿no? Sino como desoxirribonucleósidos. Bueno, los diferentes tipos de RNA cumplen diferentes funciones. Tenemos el RNA mensajero, ribosómico, transferencias, los microRNAs. Perfecto. Ahora, ¿cómo la RNA polimerasa sabe dónde comienza la transcripción y dónde termina? Porque la transmisión se hace de un pequeño gen. Entonces, miren, este es un gen. Ahora, ¿cómo sabe dónde está iniciando este gen y dónde está terminando este gen? Nos dice que esto lo reconoce porque hay unas secuencias de ADN importantes. Hay unas secuencias de ADN en el punto de inicio que se denomina promotor. Y hay unas secuencias de ADN en el punto donde se tiene que terminar, denominada terminador. Entonces, la RNA polimerasa se une al DNA y se va desplazando hasta reconocer al promotor. Reconoce el promotor e inicia con la síntesis de RNA, ¿no? Entonces, eso también. Y en la transcripción no se necesitan cebadores, ¿no? Como en la replicación, porque es la RNA polimerasa simplemente la que está llevando este proceso. Y no nos olvidemos que la RNA polimerasa también comete más errores que la DNA polimerasa, ¿no? Un error cada 10 a la 4 pares de nucleótidos. Ahora, ¿cómo la RNA polimerasa sabe cuál de estas dos cadenas va a utilizar como molde? ¿Lo hará al azar? No. Esta cadena de RNA no nos olvidemos que se sintetiza en dirección 5 a 3. Miren, siempre inicia con el extremo 5 y termina con el extremo 3. Al igual que la replicación. Entonces, la cadena molde siempre va a ir en dirección 3 a 5. Nos dice que el promotor tiene cierta polaridad, que significa que determina en qué dirección se va a transcribir. En este caso, el promotor nos dice que se va a transcribir hacia la derecha. Entonces, ¿cuál escogeré como cadena molde? En este caso, la cadena inferior, que va en dirección de 3 a 5, para que la RNA polimerasa pueda sintetizar en dirección 5 a 3. Otro ejemplo, en este caso el promotor nos está indicando hacia la izquierda. ¿Cuál será mi cadena molde? La superior, la que va en dirección 3 a 5, para que la cadena de RNA se pueda sintetizar en dirección 5 a 3, ¿no? Entonces, importante. De esa manera se determina cuál de las dos cadenas se utilizará como molde. Ahora, hay ciertas diferencias en la transcripción bacteriana y en la transcripción eucarionte. Una de las diferencias importantes es que la RNA polimerasa bacteriana necesita de una proteína o de un factor llamado sigma. Este factor sigma le ayuda a reconocer el promotor, porque la RNA polimerasa por sí sola no puede reconocer el promotor. Entonces se une al factor sigma y se desplazan por el ADN hasta que este factor sigma reconoce el promotor y le dice: acá es donde tienes que iniciar la transcripción. Una vez que reconoce el sitio donde se va a iniciar la transcripción, este factor sigma es liberado. Miren acá. Aquí está con su promotor, se está desplazando. Aquí está el promotor, miren. Ahora se está desplazando la RNA polimerasa con su factor sigma. El factor sigma detecta el promotor y le ayuda a la RNA polimerasa a ubicarse ahí y a iniciar la transcripción. ¿Qué pasa con el factor sigma? Ahí terminó su trabajo. El factor sigma es liberado. Solo ayuda a la RNA polimerasa a reconocer el promotor y para que pueda iniciar la transcripción. Entonces, la RNA polimerasa continúa sola su proceso de transcripción hasta llegar al terminador. Llega al terminador y libera el RNA y también libera prácticamente la molécula de ADN. Y el factor sigma busca esta RNA polimerasa y vuelven a unirse, ¿no? Para iniciar otra transcripción. De esa manera funciona. Ahora hablemos de la transcripción eucarionte. ¿Cuáles son las diferencias? Para empezar, el tipo de enzima. En las bacterias solo hay un tipo de RNA polimerasa. En cambio, en los eucariontes hay 3. La RNA polimerasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La RNA polimerasa tipo 2 es la que se va a encargar de la
producción o de la síntesis de proteínas. Ya esa es la encargada de llevar la información de ADN hacia el citoplasma para la síntesis proteica. Entonces hablaremos de esta RNA polimerasa. En cambio, el 1 y el 3 están más relacionados con el RNA ribosómico de transferencia, los microRNAs, ¿no? Bueno, así como la RNA polimerasa procarionte de las bacterias necesitaba del factor sigma para reconocer el promotor, en los eucariontes ocurre algo similar. En este caso, la RNA polimerasa por sí sola no puede. Necesita de unos factores de transcripción general. Como podemos ver, miren, son hartos factores de transcripción general que ayudan a la RNA polimerasa a ubicarse en el promotor e iniciar la transcripción. Entonces, esa es una diferencia importante. Dentro de estos factores de transcripción general hay varios. Los más importantes son el 2D y el 2H. Algo importante también es que en el promotor, en la mayoría de los eucariontes, hay una secuencia de ADN que se denomina caja tata, porque tienen timina, adenina, timina, adenina, ¿no? Entonces, caja tata. Esta caja tata es la que tiene que ser reconocida por el primer factor de transcripción. ¿Cuál es ese factor de transcripción? El factor de transcripción 2D. Este factor de transcripción 2D tiene una pequeña parte denominada la proteína de unión a caja tata. Entonces, la proteína de unión a caja tata del factor de transcripción 2D reconoce la caja tata del promotor y se une, es el primero en unirse. Una vez que se une, va a enviar una señal donde todos los otros factores de transcripción también van a unirse al promotor. Y no solo los factores de transcripción, también vienen acompañados de la RNA polimerasa. Entonces, ubican a esta RNA polimerasa en el promotor. Y viene otro factor de transcripción importante, que es el 2H. Este factor de transcripción 2H lo que hace es fosforilar la cola de la RNA polimerasa. Miren, empieza a agregar grupos fosfato. Una vez que empieza a agregar grupos fosfatos, estos factores de transcripción son liberados. El único que le acompaña o se queda con la RNA polimerasa es el factor 2D. Entonces la RNA polimerasa empieza a transcribir hasta llegar al terminador y libera. Entonces, la transcripción en los procariontes requiere del factor sigma para que la RNA polimerasa reconozca este sitio e inicie la transcripción. En los eucariontes, la RNA polimerasa requiere de varios factores de transcripción general. Y estos factores de transcripción general son a los que ayudan a esta RNA polimerasa a ubicarse en el promotor, ¿no? Y en el promotor tenemos una secuencia denominada caja tata que debe ser reconocida por el primer factor, que es el 2D. Perfecto. Bueno. La manera de manejar los transcritos de RNA antes de que sean traducidos difiere entre la bacteria y el eucarionte. En las bacterias, tanto la transcripción como la traducción se llevan a cabo en el citosol. Una vez que el RNA es transcrito, incluso se puede llevar la transcripción y la traducción al mismo tiempo, porque como el RNA es liberado, rápidamente va y se une al ribosoma. Y siempre el inicio es el extremo 5. Entonces empieza a sintetizar proteínas, empieza a traducirse este RNA. En cambio, en los eucariontes no. En los eucariontes la información genética tiene que salir del núcleo al citosol. La transcripción se lleva a cabo en el núcleo y la traducción se lleva a cabo en el citosol. Entonces, una vez que nuestro RNA es transcrito, no está listo para salir al citosol. Tiene que sufrir una clase de procesamiento. ¿Para qué? Para que este RNA pase de ser inmaduro a un RNA maduro o funcional. Cuando sufre estas modificaciones, recién el RNA abandona el núcleo y sale hacia los ribosomas para empezar lo que es la traducción como tal. Entonces, en los RNAs y mensajeros eucariontes, el ARN es procesado. ¿Ya? Y aquí en la imagen se puede ver igual las modificaciones. Miren, este RNA no es igual a este. ¿Y cuáles son las modificaciones que se encuentran? O las modificaciones, perdón, que sufre este RNA. Estas modificaciones son el encapuchamiento, corte y empalme y la poliadenilación.
Vamos a ir detallando en qué consiste cada una de estas modificaciones, ¿no? Y también algo interesante acá, que es el procesamiento del ARN se va a producir mientras se está sintetizando el RNA. Entonces, la modificación de este RNA se hace al mismo tiempo que la síntesis. Una vez que la RNA polimerasa empieza a sintetizar, miren, va liberando la cadena. Cuando esta cadena alcanza cierta longitud de pares de nucleótidos, nos dice que puede empezar a ser modificado. ¿Y por qué? Porque en la cola estos grupos fosfatos también sirven como sitios de atraque donde se unen los factores que se van a encargar de modificar al RNA. Entonces están ahí esperando a que el ARN esté libre para empezar a hacer sus modificaciones. Así, una vez que se termina de sintetizar el RNA, también se puede terminar de modificar el mismo. Bueno, vamos a empezar entonces con los procesamientos del ARN. El primero es el encapuchamiento del RNA. ¿En qué consiste el encapuchamiento del ARN? Como dice, es como encapuchar, poner algo en la cabecita. ¿Cuál es su cabecita? El extremo 5. ¿Qué se añade? Se añade un nucleótido atípico, que es una guanina metilada, ¿ya? En el extremo 5. Entonces, el encapuchamiento consiste en eso. A este extremo se conoce como CAP5 o casquete 5, porque se añade el nucleótido guanina atípico, porque tiene metilo, en el extremo 5. La segunda modificación, la poliadenilación. ¿En qué consiste? En la modificación del extremo 3, la cola. Aquí actúan dos enzimas. La primera enzima degrada los nucleótidos que están en el extremo 3, los va eliminando. Y una segunda enzima viene y repara esos nucleótidos, pero los repara añadiendo nucleótidos adenina. Entonces empieza a poliadenilar, agregar adeninas en el extremo 3. A esto se conoce como la cola polia. Muy bien, entonces estas dos modificaciones son importantes, ¿no? Y antes de llegar al extremo 5 y al extremo 3 hay unas secuencias no codificantes denominadas como UTR, ¿no? UTR5 es la secuencia no codificante en el extremo 5, el UTR3 la secuencia no codificante en el extremo 3, ¿no? Antes de la modificación como tal. Bueno, vamos a hablar ahora del corte y empalme. Para hablar del corte y empalme es importante recordar que las bacterias tienen un gen o tienen su información genética de manera ininterrumpida. Como podemos ver, miren en la imagen, el gen bacteriano tiene pura secuencia codificante. Está ininterrumpido. En cambio, en los eucariontes, nuestras secuencias de ADN se encuentran interrumpidas por secuencias no codificantes, que son estos amarillos. Y si se dan cuenta, estas secuencias no codificantes son bastante amplias, miden bastantes pares de nucleótidos. A estas secuencias no codificantes las conocemos como intrones y las secuencias codificantes como exones. Entonces, en el gen eucarionte, las secuencias de este gen tienen tanto secuencias codificantes como secuencias no codificantes. Tenemos intrones y exones. En cambio, en las bacterias no, es ininterrumpido. ¿En qué consiste este proceso de corte y empalme? En eliminar estas secuencias no codificantes denominadas intrones. A eso hace referencia el corte. ¿Y qué significa empalmar? Unir. ¿Qué unimos? Las secuencias codificantes, que son los exones, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ir hablando un poquito ya de este proceso, pero antes de iniciar vamos a ver que la mayoría de los genes humanos que codifican las proteínas entonces están divididos en múltiples exones e intrones. Un dato importante acá también, que puede ser en algún momento quizá una pregunta, nos da dos ejemplos. Nos habla del gen de la beta-globina y de un gen del factor 8 de la coagulación. El gen, por ejemplo, de la beta-globina tiene 3 exones. En cambio, el gen del factor 8 de la coagulación tiene 26 exones, ¿ya? Entonces, el gen de la beta-globina, 3 exones. Los genes del factor 8 de la coagulación, 26 exones.
Y bueno, si hay alguna alteración en estos genes nos pueden causar ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando hay una alteración en el gen de la beta-globina como tal, nos puede causar ciertas alteraciones a nivel sanguíneo, ¿no? Puede causarnos una anemia, porque la beta-globina es una cadena que forma parte de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la encargada de transportar oxígenos. Cuando sus cadenas no están bien, estos eritrocitos lo que hacen se vuelven más sensibles y se destruyen con rapidez, entonces puede causarnos anemia. En cambio, un defecto en el gen del factor 8 nos puede causar hemofilia, que es un tipo de alteración en la coagulación por ausencia del factor 8. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen mayor predisposición a los sangrados, incluso a hemorragias dentro de los órganos, ¿no? Entonces es importante. Bien, entonces hablemos del corte y empalme. Como hemos dicho, ¿qué se va a acordar? Los intrones, que son secuencias no codificantes, y los exones se van a terminar uniendo. Entonces, de esa manera funciona. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan de hacer este corte y empalme? Son las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Estas ribonucleoproteínas nucleares pequeñas son la mezcla de ARN y proteínas. De hecho, tienen más RNA que proteínas. Ahora, hay tres tipos de ribonucleoproteínas. Tenemos el U2, el U1 y el U6, que son importantes para el proceso de corte y empalme. Estas van a llevar a cabo este corte y generalmente se elimina el intrón como forma de lazo. Como podemos ver, miren, se elimina como forma de lazo. Una vez que las ribonucleoproteínas han eliminado el intrón, van a terminar empalmando los exones. Y además de eso, estas ribonucleoproteínas liberan también un complejo de unión a exones. Este complejo de unión a exones se unen a estos exones que ya han sido cortados y que ya han sido empalmados, ¿ya? Muy bien. Entonces, RNAs y proteínas son los que llevan a cabo este proceso de corte y empalme. ¿Y cómo se llaman estas? Ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. ¿Cómo se corta el intrón? En forma de lazo, ¿no? Una vez finalizado el procesamiento del ARN, ahora sí tenemos un RNA funcional, ¿no? Antes era un inmaduro y ahora tenemos un maduro, ya está con sus tres modificaciones. El encapuchamiento, cortado y empalmado, y la poliadenilación en el extremo 3. Ahora sí está listo para ser exportado. Hay un tipo de corte y empalme alternativo. Antes de continuar, hablemos un poquito de esto. ¿En qué consiste este corte y empalme alternativo? Este corte y empalme alternativo nos permite producir muchas proteínas a partir de un mismo gen. En este caso, lo que sucede, lo normal es eliminar los intrones. Miren, estos son los intrones de color negro. ¿Qué hacemos? Los eliminamos el intrón y unimos los exones. En algunos casos lo que sucede es todo lo contrario. A veces no solo se eliminan intrones, sino también se eliminan exones. Entonces, en este caso, tendríamos otro tipo de RNAs porque no tienen los exones como tal. Miren, el primer RNA tiene el exón 1, exón 2 y exón 3. El RNA2 tiene solo exón 1, exón 3, no tiene la misma información, por ende no van a producir el mismo tipo de proteína. El RNA mensajero tipo 1 produce otro tipo de proteína, a diferencia del RNA mensajero tipo 2, que nos da una proteína completamente diferente. Entonces, este tipo de corte y empalme es utilizado bastante en los eucariontes para producir diferentes tipos de proteínas a partir de un mismo gen, combinando diferentes exones. Aquí igual se puede ver. Aquí tiene una combinación de diferentes exones, otros exones, otros exones. Por ende, nos dan diferentes tipos de proteínas. Y todo esto viene de un mismo gen. Solo que los exones han sido combinados de una manera diferente. Hay ciertos exones que no están. Por ende, nos dan unas proteínas diferentes. Bien. La síntesis y el procesamiento del ARN tiene lugar en el núcleo, ¿no? Hay unas enzimas que son encargadas, por ejemplo, del procesamiento del RNA, más la RNA polimerasa, todo eso, y todo este grupo de proteínas son las que van a formar condensados intracelulares que prácticamente actúan como fábricas para poder producir el RNA, ¿no? Y esos son bastante visibles igual con el microscopio óptico. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro RNA mensajero maduro, está listo para ser exportado. Pero, ¿cómo hace la célula para distinguir entre las moléculas de RNA maduras que necesita exportar al citosol y la cantidad de restos de RNA?
Entonces, nos dice que hay un grupo de proteínas de unión al RNA, ¿ya? Como podemos ver, miren, aquí hay una proteína, 2, 3. Hay un grupo de proteínas que se unen al ARN e indican que este RNA mensajero es funcional, que ha sido modificado. Si no está unido a este grupo de proteínas, el ARN no va a poder ser exportado. Tiene que tener estas proteínas que son las que verifican estas 3 modificaciones, ¿no? Las proteínas de unión a la capucha, que reconocen el encapuchamiento, las proteínas de unión a la cola poli-A, que reconocen la poliadenilación, y las proteínas o los complejos de unión a exones, que eran los que liberaban las ribonucleoproteínas una vez que terminaban de cortar y empalmar, para marcar que ya este trabajo se había hecho. Entonces, una vez que ya están marcadas, estas están recién listas para ser exportadas a través de lo que son los complejos del poro nuclear, pero no salen solas, sino salen acompañadas, se asocian a un receptor nuclear de transporte. Este receptor va a ayudar a que estas puedan atravesar este poro nuclear y salir hacia el citosol. Una vez que están en el citosol, hay un intercambio de proteínas. Ya no sé, las proteínas que reconocían estas modificaciones ya no son necesarias. Ahora estas van a ser retiradas y se van a unir otro tipo de proteínas. Ahora se unen los factores de iniciación para la síntesis proteica. Entonces, si estas proteínas ya están unidas a los factores de iniciación de síntesis proteica, significa que este RNA está listo para poder ser traducido. Y bueno, es traducido en los ribosomas, ¿no? Entonces, de esa manera se lleva a cabo lo que es la exportación del RNA maduro. A ver, nos dice que en este proceso donde se sintetiza el ARN, a veces hay RNAs que no funcionan, son no funcionales, que no han sido modificados correctamente. Entonces, estos RNAs desecho como tal tienen que ser degradados. Y una vez que son degradados, los componentes nucleótidos de este RNA se reutilizan en el núcleo y el resto es desechado, ¿no? Entonces, importante también. Las moléculas de RNA entonces finalmente tienen que ser degradadas en el citosol. Un RNA mensajero puede ser traducido a una proteína muchas veces, pero esto mientras viva este RNA mensajero. Los RNAs mensajeros no son eternos, tienen un tiempo de vida. ¿Ya? Una vez que cumplen este tiempo de vida, son degradados por un tipo de proteínas, las RNAasas o las ribonucleasas, las cuales se encargan de degradar a los RNAs. Ahora, los tiempos de vida no son iguales, difieren. Por ejemplo, los RNAs mensajeros en las bacterias se degradan con mayor rapidez en comparación a los eucariontes. Estos se degradan o tienen un tiempo de vida de 3 minutos. En cambio, en los eucariontes, los RNAs persisten más tiempo y más si son proteínas que se necesitan en la célula. Por ejemplo, la beta-globina es una proteína importante en la célula y tiene un tiempo de vida de 10 horas, mientras que otros tienen 30 minutos. Pero es mucho más en comparación a los RNAs que se encuentran en las bacterias, ¿no? Entonces, el tiempo de vida también es variable. Una vez que cumplen su tiempo de vida, las RNAasas van a degradar estos RNAs desechos y van a reciclar los nucleótidos de estos RNAs degradados y son nuevamente incorporados al núcleo. ¿Para qué? Para ser reutilizados y sintetizar otros RNAs nuevamente, ¿no? Entonces, la producción del RNA mensajero es mucho más compleja en los eucariontes. Una vez que se transcribe, tenemos un pre-RNA que es inmaduro, no está modificado. Tiene que ser modificado para poder salir. ¿Cuáles son las modificaciones? El encapuchamiento, la poliadenilación y el corte y empalme. ¿Qué cortamos? Los intrones. ¿Qué empalmamos? Los exones. Una vez que está modificado, estos tienen que estar unidos a proteínas que reconocen sus modificaciones y recién pueden ser exportados al citosol. En el citosol, este RNA tiene que estar unido a proteínas de iniciación para la traducción, para que pueda iniciar la traducción. Y van a ser traducidos varias veces mientras termine su tiempo de vida. Una vez que termina su tiempo de vida, son degradados, ¿no? Y
van a ser degradados y los nucleótidos van a ser reciclados nuevamente para poder utilizarlos en la transcripción de otros RNAs. En cambio, en los procariontes es más simple, no hay modificaciones. Además que sus secuencias de genes o su gen no tiene secuencias no codificantes, son secuencias codificantes ininterrumpidas, no necesitan ser cortados, empalmados, no sufren modificación. Una vez que se transcribe, este RNA está listo para ser traducido. Igual cumple su tiempo de vida y es degradado, ¿no? Y se van a reutilizar los nucleótidos para la transcripción de otros RNAs.